días. Vamos a dar inicio a la reunión científica de los residentes del mes de agosto de 2023. Les habla Francisco Javier Restrepo, presidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Este mes la charla va a estar a cargo de la doctora María Paula Aranguren, del programa de la Universidad de La Sabana. La doctora Aranguren es residente de primer año y el tema va a ser delirium posoperatorio y anestesia. También les quiero compartir una noticia, es que desde el 14 de agosto, y ya pues está acabándose de entrenar, el proceso gremial que inició la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación incluye que para cada sociedad de anestesia, la SCARE, no la sociedad departamental, la nombra, va a tener una gestora gremial, como la que nosotros tuvimos antes y que pues por diferentes problemas tocó, que no vienen ahora a discutir, al caso discutir, no pudimos continuar con ella. Pero esta gestora gremial es de la SCARE, no es de la, o sea, es pagada por la SCARE y es empleada de la SCARE y nos va a ayudar en todas las cosas, tanto científicas como gremiales, y a que haya lugar en la sociedad. Entonces yo creo que en estos días vamos a estar pasando una infografía con la presentación de ella, pues para que en lo que necesiten se puedan comunicar con ella y nos va a ayudar a coordinar muchas reuniones. Bueno, doctora Aranguren, ya puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Me presento, yo soy María Paula Aranguren, como lo dijo el doctor residente de primer año del programa de la Universidad de La Sabana. Y el día de hoy vamos a hablar de delirium postoperatorio y anestesia. Yo creo que se está viendo bien, no sé si me pueden confirmar. Sí, se está viendo muy bien, doctora. Listo, perfecto. Bueno, entonces el contenido de esta charla vamos a hablar un poco sobre las definiciones que existen actualmente sobre delirium postoperatorio y la epidemiología. Vamos a hablar de la fisiopatología que se conoce hasta el momento y vamos a abordar cuáles son las diferentes estrategias preventivas y terapéuticas para tratar a estos pacientes en el quirófano. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción, teniendo en cuenta que los adultos mayores, las personas mayores a 65 años, son las más predispuestas a padecer delirium postoperatorio. Y vemos acá en la gráfica de la izquierda que estas personas representan una fracción muy grande de todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan en Estados Unidos. Hay que saber que el envejecimiento se asocia con una pérdida progresiva de la reserva funcional en todos los sistemas de los órganos y pues que esta variación puede ser individual, puede ser considerable desde el inicio, sin embargo, pues no es comparable en todas las personas. Hay cambios fisiológicos que van a impactar el acto anestésico y pueden aumentar la susceptibilidad de estas personas a los fármacos, ya que puede haber disminución de la masa y la función hepática, disminución del flujo sanguíneo hepático, y esto nos puede dar como resultado un metabolismo más lento de los agentes anestésicos intravenosos. También las personas mayores a 65 años tienen niveles de albúmina más bajos, lo que resulta pues en concentraciones más altas de los fármacos libres y los fármacos que tienen alta unión a proteínas como el propofol. Existen también cambios importantes en el sistema nervioso central. Estos incluyen la reducción del tamaño del cerebro, el tamaño de la densidad neuronal pues es menor, el ensanchamiento de los surcos y los ventrículos también está disminuido y también se ha demostrado que existen reducciones regionales en los neurotransmisores como son la dopamina, la serotonina, la acetilcolina y varios neuroreceptores.
¿Esto qué quiere decir? Que en las personas mayores a 65 podemos tener una autorregulación cerebrovascular alterada. Esto puede generar respuestas disminuidas a cambios hemodinámicos, a la hipoxemia o a la hipercapnia. Respecto a las alteraciones cardiovasculares, podemos tener que estos pacientes pueden tener una presión arterial intraoperatoria más lábil y se caracterizan por tener mayor rigidez vascular. Esto hace que este sistema vascular sea menos elástico, lo que puede conducir a hipertensión o puede, al contrario, agravar los episodios de hipotensión en el intraoperatorio. Todo esto es llamado la disautonomía del envejecimiento, que básicamente nos habla del deterioro de la capacidad de respuesta de los receptores adrenérgicos, y esto limita la capacidad de, por ejemplo, aumentar el gasto cardíaco. Esto se puede traducir en hipotensión significativa, en compromiso de los varorreflejos y en disfunción ventricular subyacente. Finalmente, otro de los cambios importantes en este tipo de población tenemos el compromiso respiratorio, donde algunos fármacos depresores del sistema respiratorio, como lo son los opioides, las benzodiazepinas, los agentes inhalados, pueden aumentarnos el riesgo de hipercapnia, de hipoxemia, de apnea e incluso insuficiencia respiratoria. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a empezar hablando de lo que en 1887 hablaban como la locura tras el uso de anestésicos en operaciones. Acá vemos la primera publicación que describía cómo las personas tenían un cambio comportamental después de ser sometidos a la anestesia. Y es un tema que hoy en día sigue estando muy vigente, pero ya hoy lo tratamos como los trastornos neurocognitivos perioperatorios. Estos trastornos consisten en las alteraciones cognitivas que están posteriores al acto anestésico y a la cirugía. Se pueden dividir en varios tipos, como vemos en la diapositiva, basándonos en el momento de aparición de los episodios y la resolución de los signos y síntomas. Vamos a empezar hablando de izquierda a derecha. Primero, hay que conocer que las personas mayores a 65 años pueden tener deterioro cognitivo preexistente en el momento de ser llevados a una cirugía. Las estadísticas dicen que estos pacientes tienen una mayor probabilidad de desarrollar delirio posoperatorio cuando ya tienen un trastorno cognitivo de base. Respecto al delirium posoperatorio, describe los cambios de conducta que son los que persisten en la unidad de recuperación posanestésica y en el periodo agudo. Esto quiere decir hasta una semana después de la intervención o hasta el alta hospitalaria. El delirium postoperatorio puede presentar, digamos que dos variantes, que puede ser una agitación oscilante, que es lo que conocemos como un delirium hiperactivo, o un paciente somnoliento, que es el delirium hipoactivo. ¿Qué pasa? Que el subtipo hiperactivo pues tiene más manifestaciones clínicas, por lo tanto se detecta más fácilmente. Sin embargo, algunos pacientes pueden fluctuar entre la fase hiperactiva y la fase hipoactiva, lo que conocemos como un delirium mixto. Respecto a la recuperación neurocognitiva tardía, tenemos que las alteraciones cognitivas pueden persistir hasta los 30 días del posoperatorio. Ya cuando tenemos una afectación más allá de los 30 días, que puede llegar hasta un año posoperatorio, estamos hablando de trastornos neurocognitivos posoperatorios. Si estos problemas cognitivos persisten después del año, pues ya no utilizamos la palabra posoperatorio, sino ya un trastorno neurocognitivo. Finalmente, la disfunción cognitiva posoperatoria es un término que ya se utiliza es en investigación para definir los cambios objetivos que podemos medir a través de diferentes escalas y herramientas para medir la cognición de los pacientes por medio de pruebas neuropsicológicas que se deben hacer tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio. Entonces, los trastornos neurocognitivos, como les decía hasta el momento, no se conoce completamente la fisiopatología, se piensa que es multifactorial y que hay varios factores relacionados tanto con el paciente como con la intervención. Posiblemente esta fisiopatología se relaciona con la respuesta sistémica y neuroinflamatoria que resulta después de las intervenciones quirúrgicas. ¿Qué pasa? En este momento, pues no existen recomendaciones formales o evidencia fuerte en relación con la técnica anestésica que se debe utilizar para tratar de disminuir el riesgo de aparición de delirio.
Y los estudios que hay actualmente son ensayos clínicos que tratan de evaluar el impacto de los medicamentos, del tipo de anestesia, de la hipotensión y en general variables que pueden afectar el desarrollo del delirium. Sin embargo, los resultados han sido mixtos. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Que el delirium puede aumentar la estancia hospitalaria de 2 a 3 días en los pacientes y se asocia a una mortalidad aumentada a los 30 días, que puede ser del 7 al 10% en este grupo, comparado con un 1% en los pacientes que no tienen delirium postoperatorio. En el Reino Unido se han hecho varios estudios que también aumentan los costos de atención médica. Se ha estimado que los pacientes que tienen delirium pueden aumentar sus costos de 2.000 hasta 8.000 libras adicionales por caso. La incidencia de delirium realmente es baja en la población general, de un 2 a un 3%, pero en los pacientes o en los grupos de riesgo, en especial las personas mayores a 65 años, la incidencia puede llegar a ser hasta de un 50 a un 70%. En los pacientes que tienen más de 70 años, de base tenemos un riesgo del 10 al 20% de entrada solamente por la edad. Y también el tipo de cirugía nos va a influir en cuál es la incidencia del delirio. Por ejemplo, la cirugía electiva de ortopedia tiene una incidencia máximo del 3% en comparación a la cirugía cardiotorácica que se puede asociar a un riesgo de un 20% de delirio posoperatorio. Cirugías también hepáticas y de la vía biliar pueden llegar hasta un 50% de riesgo de delirio. También las cirugías de grandes articulaciones en ortopedia, por ejemplo, fractura de cadera, se asocian a un 70% de riesgo, de riesgo de delirium posoperatorio. Y también hay que tener en cuenta pues que hay otros factores, no solo de la cirugía, sino del paciente que vamos a ampliar más adelante, que nos van a aumentar este riesgo que ya tienen de por sí los pacientes al entrar al procedimiento quirúrgico. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, existen varias teorías. La verdad es que estas teorías están basadas en modelos animales. Han sido estudios, la mayoría en ratas. Sin embargo, pues tenemos tres principales. La primera nos habla de la neuroinflamación. Esta nos dice que hay un aumento de concentración de proteína C reactiva y de interleuquina 6 en el líquido cefalorraquídeo. Incluso se ha demostrado que los pacientes que entran a cirugía con estas moléculas aumentadas pueden tener un riesgo aumentado desde el comienzo. Esto que produce, pues, puede conducir a la pérdida de la integridad estructural y funcional de la barrera hematoencefálica y esto posteriormente permite la translocación de células inflamatorias mediadores del sistema nervioso central. Esto da como resultado pérdida de la plasticidad sináptica, neuroapoptosis, neurogénesis alterada. La segunda teoría nos habla de los neurotransmisores. Entonces se cree que la acetilcolina está involucrada en la neuroplasticidad y está presente en varias vías neuronales que son responsables de procesos importantes cognitivos como lo son la atención y la memoria. Se han hecho diferentes estudios observacionales, en especial uno que se hizo en pacientes llevados a cirugía cardíaca, y los resultados mostraron que los pacientes con delirium postoperatorio tenían niveles de acetilcolinesterasa más bajos, tanto el día de la cirugía como hasta 48 horas después. Entonces, la baja actividad de la acetilcolinesterasa se asoció como un factor de riesgo independiente para desarrollar delirium postoperatorio. También, al igual que los medicamentos anticolinérgicos de acción central, como la mitriptilina. La tercera teoría nos habla de que los pacientes mayores a 65 años pueden tener eventos cerebrovasculares subclínicos. Las enfermedades que aumentan el riesgo de estos eventos, como la hipertensión, la fibrilación auricular, el accidente cerebrovascular previo, son factores de riesgo para que ellos desarrollen delirium postoperatorio. Se ha encontrado evidencia radiológica de que los pacientes que tienen estos antecedentes pueden tener isquemia cerebral hasta en el 7 al 10% y que puede que no esté diagnosticado o identificado en el momento en el que el paciente pues va a ser llevado a cirugía. Esto se asocia con más del doble de riesgo del delirio postoperatorio.
También la literatura ha reportado que cuando hay reducciones de más de 10 milímetros de mercurio en la perfusión cerebral, tenemos el doble de riesgo de delirium postoperatorio. Entonces, ¿cómo vamos a predecir qué pacientes tienen riesgo? ¿Cómo los vamos a estratificar? ¿Qué estrategias vamos a tener para reducir el delirium? Realmente, pues, acá tenemos un esquema que nos presenta la Revista Británica de Anestesiología y nos dice que lo primero, pues, es establecer qué pacientes están en riesgo y cómo los podemos optimizar desde la consulta preanestésica. Lo segundo es reducir el riesgo respecto a las estrategias que vamos a hablar más adelante, respecto a los medicamentos que vamos a usar. También hay que reconocer y manejar el delirium establecido. Como dijimos, es mucho más fácil identificar a las personas con delirium hiperactivo. Sin embargo, si nosotros fuéramos más juiciosos y pudiéramos utilizar alguna herramienta, podemos también identificar a pacientes con delirium hipoactivo. Y finalmente, hacer un seguimiento después del alta hospitalaria para saber cómo quedó la línea cognitiva del paciente después del procedimiento quirúrgico. Respecto a los factores de riesgo relacionados con el paciente, vamos a hablar que los más importantes y consistentes que han mostrado en la literatura son la edad avanzada mayor a 65 años y la presencia de deterioro cognitivo previo. Los adultos mayores tienen una incidencia de delirium que oscila entre el 4 y el 55% y la incidencia puede llegar a ser incluso mayor al 80% en pacientes que están en estado crítico. También los adultos mayores tienen el riesgo de sufrir otras formas de trastornos neurocognitivos. Se ha demostrado que después de cirugía no cardíaca, en el 2016 se hizo una revisión sistemática donde aproximadamente el 12% de los adultos desarrollaban algún tipo, así fuera leve, de alteración cognitiva después del acto anestésico y la cirugía. También hay que identificar aquellos pacientes que tienen enfermedades neurocognitivas como el Alzheimer, demencias, que tienen de entrada un riesgo aumentado. Respecto a la preparación o a la fase preoperatoria, si tenemos pacientes que tienen interrupción del sueño, consumo excesivo de alcohol, polifarmacia, algún uso de drogas psicotrópicas o comorbilidades médicas como diabetes mellitus, daño neuronal previo, enfermedad vascular grave o fragilidad, también tienen un riesgo aumentado. ¿Qué nos muestran los estudios? Que un nivel educativo más bajo también se asocia con un mayor riesgo de desarrollar delirium postoperatorio, mientras que un nivel educativo más alto se ha comportado como un sustituto de la reserva cognitiva y puede ser un factor protector. Sin embargo, como les decía, pues todo esto lo han mostrado en ensayos clínicos y realmente el nivel de evidencia no es muy fuerte. En la tabla de abajo podemos ver en la guía de la sociedad ERAS estadounidense, ellos nos dividen por sistemas cuáles son los antecedentes que debemos tener en cuenta. Y me llama la atención algo que no evaluamos comúnmente, que es, por ejemplo, los pacientes que tienen alteraciones de la audición, alteraciones de la visión y que en el posoperatorio no tienen la posibilidad de tener sus herramientas como los anteojos, los audífonos, también nos puede aumentar el riesgo de delirio. Respecto a lo que es más común, la anemia preoperatoria, los bajos niveles de albúmina, los bajos niveles de índice de masa corporal, también se han asociado a un aumento del riesgo. En esta tabla tenemos pues un resumen de cuáles son los factores de riesgo, aparte de los que ya mencionamos, pues hacer énfasis en la fragilidad y en las alteraciones de la visión o de la audición que nos pueden también predisponer a estos pacientes. Dentro de los factores de riesgo relacionados con el procedimiento, el delirium es más frecuente después de cirugías mayores, cirugías ortopédicas mayores o cirugías cardiotorácicas o hepáticas. La incidencia es más alta, sobre todo en cirugía cardíaca abierta, que se ha demostrado que llega desde un 26 a un 52% de incidencia. Respecto, por ejemplo, a la cirugía cardíaca mínimamente invasiva, que es de un 8 a un 26% de riesgo.
La cirugía ortopédica mayor, como la reparación de la fractura de cadera o la artroplastia total de cadera y rodilla, puede presentar desde un 17 a un 31% de incidencia. La cirugía mayor de cabeza y cuello de un 12 a un 36% y la cirugía colorectal hasta un 54% de riesgo. Se han hecho varios estudios retrospectivos. Hay uno en especial con más de 68.000 pacientes donde fueron llevados a una reparación de fractura de cadera y se demostró que el tiempo de cirugía también es un factor de riesgo para aumentar el delirio. Se demostró que por cada 30 minutos de aumento en la duración de la cirugía, el riesgo de delirio aumentaba un 6%. En esta tabla de la diapositiva vemos también cuáles son los factores precipitantes, no solamente quirúrgicos, sino que también vamos a tener respecto a la parte farmacológica y exposición a medicamentos y a problemas en el posoperatorio. Problemas como la anemia, el dolor, las alteraciones del ciclo circadiano y en el sueño, la insuficiencia renal, la fibrilación auricular, la hipoxemia en el posoperatorio inmediato o el uso de algunos medicamentos como benzodiazepinas, escopolamina, meperidina, antihistamínicos pueden aumentarnos también el riesgo de delirium en estos pacientes. ¿Cómo podemos predecir el riesgo intraoperatorio de delirio? Entonces hay que hacer una salvedad y es que los scores, las puntuaciones que existen, realmente pues no están validados en todos los tipos de cirugía, son muy específicos los estudios y la mayoría están hechos para población de cuidado intensivo, donde de pronto le han puesto un poco más de atención al tema del delirio, por lo tanto, no están validados en la población quirúrgica. Sin embargo, los ensayos clínicos lo están apostando pues a utilizar todas estas herramientas que están a la derecha para tratar de aproximarnos al delirium postoperatorio. Una de las escalas más importantes es el Mini-Mental. Es un instrumento de evaluación cognitiva y realmente su importancia no es para hacer diagnóstico de delirium, sino al contrario para saber cuál es la línea de base cognitiva del paciente. Se puede utilizar como parte del examen clínico del estado mental. Se emplea casi siempre con pacientes de edad geriátrica y básicamente nos habla de diferentes categorías que nos evalúan la orientación, la memoria, la atención, el cálculo, el lenguaje, la práctica constructiva y diferentes preguntas y actividades nos dan un total de 30 puntos. Debemos sospechar que un paciente que tenga menor a 24 puntos va a tener de base un probable deterioro cognitivo. De pronto, pues la herramienta no es muy específica para saber qué tipo de deterioro tiene el paciente, pero ya sabemos que es un paciente que tiene aumento del riesgo. Estas herramientas de detección realmente pues tienen una baja sensibilidad, alrededor del 30%, y lo que recomienda hasta ahora la literatura es que un equipo multidisciplinario conformado por geriatra, anestesiólogo, psiquiatra, neurólogo pueden tener de pronto una aproximación más cercana para identificar los pacientes que tienen alteraciones cognitivas de base. Otra de las herramientas que tenemos a la mano, de pronto que podemos realizar como anestesiólogos en la consulta, es esta escala abreviada mental, donde hay una versión de 10 preguntas, que es la que traigo acá, y hay una versión de 4 preguntas. Esta evaluación existe desde el año 72 y básicamente nos permite ver la posibilidad de demencia en los pacientes o de un delirio instaurado. Sin embargo, pues esto es solo una prueba de tamizaje y obviamente requiere más pruebas para confirmar estos diagnósticos. Es ahí donde nosotros debemos apoyarnos con otras especialidades para tratar de establecer una línea de base cognitiva del paciente. Vemos que en este test, cuando tenemos más de 6 puntos, el paciente no tiene riesgo de delirium. Si tenemos de 4 a 6, tiene un deterioro cognitivo moderado y de 0 a 3, un deterioro cognitivo severo. Esta metodología Delphi fue un estudio que se hizo para predecir el riesgo de delirium, pero ya se hizo en población quirúrgica. Entonces, esta predicción se hizo pues en un centro hospitalario con una corte de más o menos 553 pacientes quirúrgicos, evaluaron diferentes variables y
incluyeron cirugías tanto abdominales, vasculares, traumatológicas, y encontraron en la tabla de la izquierda, vemos que variables tienen una P estadísticamente significativa y con esas variables construyeron en la tabla de la derecha un score de 15 puntos que nos ayuda a predecir el riesgo de delirium. ¿Qué variables tienen importancia estadística? La edad, la actividad física baja, el alcoholismo, las alteraciones de la audición, antecedente de delirio, si la cirugía es de emergencia o no, si es una cirugía abierta o no, si requiere admisión a unidad de cuidados intensivos y finalmente los niveles de proteína C reactiva en plasma. Esta herramienta se demostró que tiene un valor predictivo positivo del 70% y un valor predictivo negativo mucho más alto del 95%. En este punto, pues vamos a hacer de pronto una afirmación de lo que nos ha mostrado la literatura y es que hasta el 40% de los adultos mayores que desarrollan delirium posoperatorio nunca regresan a su línea de base cognitiva preoperatoria. Es decir, presentar delirium puede tener consecuencias en la vida cotidiana de nuestros pacientes hasta en un 40%. Por lo tanto, vale la pena identificarlo y vale la pena también informar en la consulta preanestésica si ellos tienen un riesgo de desarrollarlo. ¿Cómo podemos reducir el riesgo? Como les comentaba anteriormente, necesitamos un equipo multidisciplinario para reducir la incidencia. Lo más importante, pues, es la prevención, acortar la duración del delirio en los pacientes que ya lo tienen instaurado y finalmente, pues, prevenir la morbimortalidad hospitalaria y disminuir costos. Entonces vamos a empezar hablando de diferentes estrategias en el preoperatorio, el intraoperatorio y el posoperatorio que podemos utilizar. Lo primero, evitar la polifarmacia perioperatoria. Muchos de los pacientes tienen múltiples medicamentos y nos podemos apoyar con el servicio de geriatría de pronto para tratar de ver qué medicamentos realmente requieren los pacientes. Evitar el ayuno de líquidos prolongado, es decir, mayor a 6 horas, ya que se ha demostrado que estos pacientes al entrar deshidratados a salas de cirugía requieren un uso innecesario de cristaloides o de líquidos intravenosos y esto nos puede aumentar otras complicaciones como las náuseas y los vómitos en el posoperatorio. Debemos tener una evaluación geriátrica integral, un enfoque multidisciplinario y abordar sistemáticamente las necesidades de atención de cada paciente individualmente. Un manejo del dolor adecuado. El manejo del dolor impone una carga cognitiva directa en los pacientes y esto se puede traducir en una respuesta de estrés agudo que aumenta el riesgo de otras complicaciones posoperatorias, por ejemplo, como las atelectasias, que a su vez también pueden aumentar el riesgo de delirium posoperatorio. Actualmente se está hablando de programas de prevención de lo que es la prehabilitación cognitiva. Esto consiste en algunos ejercicios que puede realizar, por ejemplo, fonoaudiología, fisiatría, diferentes especialidades de la salud, que nos ayudan a hacer ejercicios en el preoperatorio, sobre todo en los pacientes que van a cirugía electiva para mejorar, optimizar la memoria, la velocidad, la atención, la flexibilidad, las funciones de resolución de problemas, y se han demostrado que puede tener algún resultado positivo. Sin embargo, pues en algunos estudios dice que tiene un impacto positivo, en otros no. Los resultados son inconsistentes, son mixtos, pero pues vale la pena mencionar. En este estudio aleatorizado se estudiaron 251 pacientes mayores que se sometieron a cirugía mayor no cardíaca y lo que informaron los resultados fue que la tendencia era una menor incidencia de delirium posoperatorio en los pacientes que habían tenido un programa de prehabilitación preoperatoria. Los pacientes que tuvieron este programa tuvieron una incidencia solo del 14,4% versus 23% de incidencia de delirium en los que no tuvieron una prehabilitación cognitiva. En este otro ensayo aleatorizado se estudiaron 141 pacientes que se sometieron a cirugía gastrointestinal, donde hubo una menor incidencia de delirium posoperatorio en las pruebas neuropsicológicas que se hicieron una semana después de la cirugía. Entonces, las personas que tuvieron el entrenamiento cognitivo tuvieron una incidencia de un 15,9%
de delirium respecto a casi 36% en los pacientes que no tuvieron este preacondicionamiento cognitivo. En este estudio, en este ensayo aleatorizado, hicieron en 90 pacientes que fueron sometidos a cirugía de columna, se encontraron que los puntajes más altos en el Mini-Mental en el posoperatorio y los pacientes que tenían niveles plasmáticos más bajos de marcadores neuroinflamatorios, es decir, interleuquina 6, interleuquina 10, proteína S100, habían sido los que habían recibido electroacupuntura aplicada. Esta electroacupuntura ha sido también descrita como un método de prehabilitación cognitiva en los pacientes y se hace 30 minutos antes de la anestesia en este grupo de pacientes respecto a los controles que no tuvieron la electroacupuntura y tuvieron más incidencia de delirium posoperatorio. Otras estrategias en el intraoperatorio es el monitoreo de la profundidad de la anestesia. Actualmente tenemos herramientas como el electroencefalograma, el índice biespectral, que nos permite tener un monitoreo para controlar la dosificación intraoperatoria de los agentes anestésicos y evitar una profundidad anestésica excesiva. Los resultados han sido mixtos respecto al uso de este monitoreo. Por ejemplo, un metaanálisis del 2020 publicó que utilizar electroencefalograma no disminuía la incidencia del delirium posoperatorio, pero sí podía disminuir la duración de estancia en unidad de cuidados intensivos. También hay otros dos metaanálisis, también del 2020, que concluyeron que el uso de electroencefalograma procesada para guiar la anestesia se asoció con una reducción relativa del 30 al 38% en el riesgo de delirium posoperatorio. Como vemos, son resultados mixtos, pero vale la pena pues tener la información. Respecto al uso de analgesia multimodal, pues debemos tener una estrategia ahorradora de opioides, sobre todo en los opioides que tienen acción prolongada, porque podemos aumentar el riesgo de delirium, tanto en anestesia regional como neuroaxial. Respecto a la elección de la técnica anestésica, la evidencia es insuficiente para recomendar técnicas específicas para algún procedimiento. Por lo tanto, pues esta elección se va a tomar en base a otras consideraciones y no al riesgo de delirio. Anestesia general versus anestesia neuroaxial. Realmente la literatura no ha mostrado alguna diferencia en la incidencia de delirio. El uso de paracetamol y AINES son medicamentos que sí han demostrado que pueden prevenir el delirium posoperatorio, sobre todo porque alivian directamente la neuroinflamación. Los agentes antiinflamatorios y el paracetamol o los inhibidores selectivos de la COX-2 pueden utilizarse como estrategias de analgesia multimodal y ahorradores de opioides. Respecto al trauma quirúrgico, debemos saber que las cirugías mínimamente invasivas pues producen menos incidencia de delirium y respecto a la anestesia general dada con anestéticos volátiles o con una técnica total intravenosa, hasta el momento la calidad de la evidencia es muy baja, ha mostrado sesgos, inconsistencias y realmente pues no hay una diferencia. Hay que hacer un apartado especial con la dexmedetomidina. Es un fármaco que ha cobrado mucha importancia en este tema de la prevención del delirio postoperatorio. Recordar que es un agonista de los receptores adrenérgicos alfa 2 y los estudios han demostrado que la dexmedetomidina tiene efecto neuroprotector en varios modelos de lesiones nerviosas. Acá está citado un estudio que se hizo en ratas, donde se ponía una infusión de dexmedetomidina a ratas que habían sido sometidas a algún estrés quirúrgico y encontraron que tiene una disminución en la activación microglial, redujo la expresión de mediadores inflamatorios, redujo la neuroapoptosis y finalmente se asoció a neuroprotección en el hipocampo y a una disminución de la apoptosis neuronal causada por la cirugía. Entonces se concluyó que la dexmedetomidina podría tener propiedades antioxidantes, neuroprotectoras, antiapoptóticas y una disminución en la neuroinflamación, especialmente del hipocampo. Este es el estudio que se hizo también en personas y se hizo un metaanálisis que nos mostró una menor incidencia de delirium postoperatorio
cuando se utilizaron infusiones de dexmedetomidina. Se realizó en el 2018 en pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca y a cirugía no cardíaca, y se vio que había una menor incidencia de delirium cuando se exponían los pacientes a las infusiones de dexmedetomidina. En el intraoperatorio vamos a hablar que debemos evitar algunos medicamentos como las benzodiazepinas, que sí han demostrado aumentar el riesgo de delirium postoperatorio hasta 2.5 veces. Los gabapentinoides también pueden aumentar esta probabilidad porque se asocian a efectos de sedación, confusión, mareo, alteraciones visuales. La escopolamina, que se ha utilizado como un antiemético anticolinérgico, podría aumentar el riesgo de delirium. Los opioides, como hablamos, pues debemos ajustarlos por edad, por función del peso corporal ideal para evitar precipitar el delirio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dolor no controlado de por sí es un factor de riesgo independiente para desarrollarlo. Entonces hay que hacer de pronto un balance riesgo-beneficio respecto a su uso. La ketamina es un medicamento que puede tener efectos secundarios como alucinaciones, pesadillas, sueños vívidos. Sin embargo, la evidencia hasta el momento ha dicho que la ketamina ni previene el delirium, pero tampoco aumenta su incidencia. Por lo tanto, pues puede ser otra estrategia de analgesia multimodal. Hay otras medidas que realmente pues no tienen una evidencia fuerte, como evitar la hipotermia o evitar la hipotensión intraoperatoria. Respecto pues al manejo hemodinámico intraoperatorio, hay que tratar de evitar el uso de medicamentos vasoactivos porque se ha demostrado que el requerimiento de vasopresores intraoperatorios más que la hipotensión es el factor de riesgo para desarrollar delirio. También hay que recordar que la administración de líquidos y hemoderivados por vía intravenosa tienen una relación dosis dependiente entre el volumen transfundido y el riesgo de delirium posoperatorio. En este ensayo aleatorizado se estudiaron 199 pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca y se encontró que el riesgo de delirium se redujo cuando mantenían las cifras de presión arterial media por encima del límite inferior individual de su curva de autorregulación. Ellos hicieron un Doppler transcranial, vieron cuál era el límite inferior de cada paciente y trataron de estar por encima de ese límite y encontraron resultados positivos. En este otro ensayo se estudiaron 950 pacientes mayores que fueron llevados a cirugía de fractura de cadera, y la incidencia de delirium fue similar en los pacientes que recibieron anestesia neuroaxial sin sedación comparados con los que recibieron anestesia general. Entonces, como habíamos hablado, la técnica anestésica no se debe basar en el riesgo de delirium posoperatorio. En este otro ensayo un poco más grande se estudiaron 1.802 pacientes entre edades entre 60 y 90 años que fueron sometidas a cirugía mayor no cardíaca, y se encontró que en los pacientes que habían recibido anestesia epidural combinada con anestesia general tenían un menor riesgo de delirium postoperatorio. Entonces se habló que es posible que la analgesia epidural pueda mitigar el riesgo de delirium. Sin embargo, este grupo también tuvo una mayor incidencia de hipotensión intraoperatoria con presiones sistólicas menor a 80. Entonces hay también que balancear riesgo-beneficio. En este metaanálisis del 2018 se incluyeron 28 ensayos clínicos con más de 4.500 pacientes, y se demostró que las técnicas basadas en anestesia general balanceada versus técnicas totales intravenosas tienen incidencias de delirium postoperatorio similares. Finalmente, en este ensayo aleatorizado que se sometieron a cirugía cardíaca, se encontró que los pacientes que estaban expuestos a paracetamol, a propofol intravenoso o a dexmedetomidina tuvieron una incidencia del 10% de delirium versus el grupo que recibió placebo, que tuvo 28% de incidencia de delirium postoperatorio en las primeras 48 horas. Esta entonces es una tabla de resumen que nos muestra la revista británica de anestesiología de cuáles son las recomendaciones actuales que tienen bajo nivel de evidencia, pero que se han hecho con los ensayos clínicos que mencionamos anteriormente. Respecto a las técnicas que podemos utilizar en el posoperatorio, tenemos que hay que
utilizar una estrategia de prevención no farmacológica del delirium. Esta es la primera línea. Entonces hay que tratar de que los pacientes estén orientados, de que conozcan a los miembros del equipo, a los enfermeros que los van a cuidar en las unidades posanestésicas. Hay que tener familiaridad con el ambiente, tratar de tener acceso a luz natural para que las personas puedan ver cuándo es de día, acceso a relojes, minimizar los cambios de lugar. Estas estrategias como ejercicios cognitivos, movilización temprana, optimización del sueño y de los ciclos circadianos, tener una adecuada hidratación y nutrición, han demostrado por sí solos reducir el riesgo de delirium hasta en un 40% o mejorarlo si el paciente ya lo tiene instaurado. Se ha descrito el uso de melatonina para normalizar los ciclos circadianos y la administración de dexametasona en el posoperatorio se ha estudiado solamente en pacientes sometidos a cirugía cardíaca y ha mostrado que reduce el reclutamiento de astrocitos y microglía, por lo tanto reduce la neuroinflamación. Entonces acá en el gráfico pues vemos un resumen de todo lo que podemos realizar en el posoperatorio y como vemos la mayoría son medidas no farmacológicas. Hablábamos anteriormente de que las alteraciones visuales y auditivas son de pronto un factor de riesgo muy importante, por lo tanto, si podemos permitir que el paciente acceda rápidamente a sus anteojos, a sus audífonos, sería pues de bastante ayuda para ellos. Respecto a los fármacos antipsicóticos en el posoperatorio, pues realmente el nivel de evidencia es bajo. Se utilizan en pacientes que ya tienen un delirium hiperactivo instaurado. Sin embargo, su uso como profilaxis no está recomendada, su valor clínico no está claro. ¿Qué medicamentos podemos usar? Olanzapina, risperidona, aloperidol, siempre teniendo en cuenta la edad y las comorbilidades del paciente. Esta es una tabla de resumen que nos habla de las acciones que hablamos en el postoperatorio que pueden tener una incidencia positiva en nuestros pacientes. ¿Cómo podemos manejar el delirium que ya establecido, que ya está establecido? Pues hablamos de las estrategias no farmacológicas y de los fármacos antipsicóticos que podemos utilizar. Sin embargo, la evidencia tiene resultados mixtos. La mayoría son estudios observacionales. En este estudio se compararon, en este ensayo clínico, medicamentos como el haloperidol, la risperidona y el placebo y se encontró pues que ninguno de los antipsicóticos realmente disminuyó la gravedad del delirium, solamente controló los síntomas hiperactivos y que el uso de antipsicóticos a largo plazo se asoció con una supervivencia significativa más corta. En el posoperatorio tenemos otras herramientas que se han validado más que todo en población de cuidados intensivos, pero tenemos esta escala que es la CAM-UCI, que utiliza un algoritmo donde podemos evaluar la falta de atención, la alteración del nivel de conciencia, el pensamiento desorganizado, y si tenemos de pronto resultados pues positivos, podemos hablar de un delirium posoperatorio. Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95%. Esta es otra escala muy similar, que es una checklist que nos ayuda para detectar el delirium posoperatorio. Nos habla de que tiene una sensibilidad del 75%, una especificidad del 81%. Y básicamente, si tenemos puntajes mayores o iguales a 4, podemos estar hablando de que tenemos un diagnóstico de delirium posoperatorio. En este artículo compararon estas dos escalas y vemos cómo nos clasifican los pacientes. Al lado izquierdo está la escala CAM-UCI y al lado derecho está la checklist para delirium. Básicamente, si ponemos cero en alguna de estas escalas, significa que por alguna razón no podemos realizar o no podemos evaluar la escala y ya luego nos dividen el trastorno neurocognitivo, en el caso de la CAM-UCI en leve, moderado, severo. En el caso de la checklist, nos habla únicamente si está o no presente. Finalmente, esta es la tabla de recomendaciones que nos da la guía norteamericana de la sociedad ERAS para el manejo del delirium postoperatorio.
lo primero que nos dice es que las recomendaciones de expertos fuertes es que los hospitales deben tener procesos y protocolos para reducir la incidencia de delirium posoperatorio y que lo más importante es que nosotros como cuidadores de salud podamos informar a aquellos pacientes que están con riesgos aumentados para que los pacientes sean conscientes y entiendan un poco más al momento de ser llevados a cirugía. Se recomiendan múltiples intervenciones no farmacológicas, son las que mayor evidencia tienen. Se recomienda que la medicación en el preoperatorio, la polifarmacia, se debe evitar, es una recomendación fuerte. Y otra recomendación fuerte es que los pacientes críticos que requieren cuidado en unidad de cuidado intensivo pueden o deben incluir sedación con dexmedetomidina para reducir el riesgo de delirium, sobre todo la evidencia está en los pacientes que requieren ventilación mecánica en el posoperatorio. Finalmente, vuelvo y traigo la diapositiva después de revisar la evidencia. Nuevamente, hasta el 40% de los adultos mayores que desarrollan delirium nunca regresan a su línea cognitiva de base. Entonces, importante que los identifiquemos, que los tratemos, que en lo posible tratemos de utilizar alguna de estas herramientas y escalas para identificarlas en el preoperatorio y en el posoperatorio y así disminuir los riesgos. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Aranguren, muchas gracias por la excelente exposición de un tema que pues no, actualmente no está totalmente dilucidado exactamente qué hacer y que se seguirá presentando porque la tendencia en nuestra población es al envejecimiento, a tener cada vez población de mayor edad que se nos presenta para anestesia, tendencia que irá aumentando en los próximos años. Entonces, el tener una estrategia muy clara sobre el manejo del delirium postoperatorio y otros problemas que son casi que mucho más frecuentes en las personas de edad va a ser muy importante, sobre todo en las evaluaciones preoperatorias. Hay que empezar a detectar y empezar a decir todo. ¿Alguna pregunta? Creo que nos están abandonando porque creo que la gente debe tener actividad a las 7 de cirugía. Entonces, ¿alguna pregunta? Las personas que están en sala pueden activar su micrófono y hacerla. Bueno, al parecer no hay preguntas. Yo sí quisiera preguntar, ¿en algún sitio tienen de rutina para personas de edad una escala de fragilidad como parte de la evaluación preoperatoria? Doctor, pues según lo que revisé, las escalas de fragilidad tampoco están muy bien validadas en la población quirúrgica. Mm, Entonces, sí existen algunos hospitales con protocolos, pero no hay ninguna recomendación fuerte en las guías. ok, muchas gracias. Bueno, Bueno, doctor Aranguren, entonces los invito para que dentro de 8 días, a las 7:50, en la charla científica de la Sociedad pues, del mes de agosto, se va a exponer un caso de hipertermia maligna, se va a hablar de la ruta de consecución del dantroleno, que hace 15 días exactamente hubo un caso de hipertermia maligna manejada de manera exitosa por dantroleno. Entonces, esto es muy interesante para todos. Y es una cosa que estamos se está tratando desde hace rato, es de que en todas partes pueda haber dantroleno. Eh, los espero. Bueno, muchas gracias. Que tengan un muy buen día, que les vaya muy bien hoy en sus actividades en anestesia. Muchas gracias. buen día a todos, hasta luego. Gracias. Hasta luego.